Estamos en la llamada Sierra Minera de Cartagena, La Unión. Es una sierra litoral, estamos muy cerquita del mar. Ahora lo vamos a tocar cuando lleguemos a Portmán, mar Mediterráneo al sur, campo de Cartagena y Mar Menor al norte. Las minas que en el siglo XIX se empiezan a explotar de forma subterránea, con grandes pozos profundos y galerías que permiten acceder a los filones. Está el mineral, entonces a los mineros explotan. A la izquierda el lavadero, aquí tenemos las ruinas del lavadero Roberto. Y justo ahora vamos a atravesar, todavía quedan los restos de los tubos, los vemos aquí. El emisario nacía aquí y iba a parar a la bahía, y de aquí se desaguaba todo el material sobrante del tratamiento del minero. Por ejemplo, aquí en la zona de Sierra Minera, donde nos encontramos en Portmán, es muy evidente, es una transformación por la actividad humana debido a la industria de la minería, ¿no? a la actividad minera, durante un tiempo muy prolongado, ¿no? Desde mediados del siglo XIX o finales del siglo XIX hasta prácticamente final del siglo XX. Entonces son muchos años de explotación minera, primero subterránea y después en superficie, la que ha generado un paisaje transformado que hoy podemos contemplar, ¿no? Bueno, la geología nos permite identificar qué yacimientos minerales se explotaban, cómo era ese aprovechamiento y también cuál es el origen de esos yacimientos, ¿no? De esas acumulaciones de minerales. En el caso del Mar Menor, pues la transformación sufrida en los últimos años, el urbanismo incontrolado, la actividad de la agricultura también, pues de alguna forma viene a contarnos cómo ha evolucionado ese paisaje también, ¿no? A partir de los análisis que hacemos de suelos, de ramblas, en ramblas, los aportes que generan las ramblas, este tipo de cuestiones que se tratan en edafología y en geología. Cariño de la infancia, esos momentos cuando éramos niños y el agua estaba tan cristalina, se veían los caballitos como paseaban contigo mientras te bañabas. Sí, eso lo recuerdo. Y unas baldosas que habían ahí en la orilla, donde nos pegamos unos patinazos que era increíble. Hacíamos patinaje artístico ahí. Tengo esperanza de que el Mar Menor resurja.
porque creo que también luego después como desde otros comentarios que siempre he escuchado, ¿no? Como, pero el Mar Menor es como un caldo y está ahí, ¿no? Y es como caliente y es aburrido porque no hay olas, ¿no? Y ahora también estoy descubriendo como que todo lo contrario, o sea, como que es un mar muy fuerte, que no te das cuenta de todo lo que pasa por debajo. Entonces espero, tengo mucha fe y tengo muchas ganas de que realmente pueda resurgir, porque creo que es un mar como muy poderoso en su calma. Pues en realidad en general me ha sorprendido bastante y me ha sorprendido de manera muy positiva. Me ha encantado descubrir el arte generativo, eso ha sido algo que me ha gustado muchísimo porque no tenía ni idea de en qué consistía y de repente comprendo, se me ha abierto una puerta que me gusta mucho. No sé si seguiré ese camino, a priori no tiene nada que ver conmigo, pero me ha gustado poder asomarme ahí. Y luego también me ha interesado mucho esta idea del taller denominado Las artes del colapso, porque creo que a mí también me gusta mucho la posición de la distopía y la ironía y la distancia que ofrece el imaginarnos cómo será esto dentro de X años y qué cosas se nos ocurren con respecto a eso. Eso me gusta mucho también. Todos los sistemas funcionan y llega un momento en que se puede romper. Si se sobrepasa el punto de no retorno, ya el sistema nunca vuelve a como era, sino que ya vuelve a un estado completamente distinto. Esa ha sido la gran duda del Mar Menor, cuando se aparentemente rompió en el 2016. Se ha roto del todo. Yo siempre defendí que el punto de no retorno no se había alcanzado. Que si cesaban los nutrientes, el sistema volvería a ser el que era. Pero era importante no sobrepasarlo, porque una vez que lo sobrepasen, lo pierden definitivamente. Es como apretar un globo. Uno nunca sabe. Al principio lo aprietas y se deforma, lo sueltas y recupera su resiliencia, su capacidad de volver a ser lo que era. Pero si lo sigues apretando, hay un momento en que hace ¡plof! Otro de los participantes es su primera vez en la zona, entonces para tener una visión general del territorio y también conocer la problemática que atraviesa. La idea era como aproximarse a un mar menor que no era visible y bueno, dentro del proyecto que ya llevamos un tiempo desarrollando, las tierras de diatomeas, las diatomeas nos sirven para contar esta historia, ¿no? Este organismo que al tener está ubicado más o menos en todos los sitios donde hay o hubo agua, y su capacidad fosilizable hace que nos permita establecer una comunicación con el entorno de una manera diferente. Planteamos el desarrollo de un formato de laboratorio donde mediante el uso de herramientas científicas, pero también de otro tipo, como por ejemplo el recurso a la narrativa, pudiesen combinarse para generar otro tipo de historias e imaginarios en relación al Mar Menor.
es un taller, es la quinta vez que lo hago y todas las demás veces se ha producido un poco el mismo patrón. Nos incomoda hablar del colapso, hablar de todo esto. Entonces tiene como una curva ahí de resistencia importante, porque la propia gente se colapsa un poco. Nos pasa, a mí también me pasa, ¿no? Cuando lo hago. Y se dan muchas conversaciones, curiosamente la gente tiene conversaciones conmigo que no está teniendo en ese espacio colectivo, ¿no? Para mí es sintomático de ese pudor que tenemos de abordar y de hablar delante de más gente de nuestros miedos respecto del futuro. Me confirma en la idea de que ese espacio es necesario. Y aquí también me está pasando, ¿no? Aunque después sea difícil articularlo, sea difícil resolverlo, encontrarle un formato. Por eso tampoco quiero obsesionarme con la idea de crear un guión especulativo. Incluso en un momento dado se pueden como separar las dos cosas. Pero crear ese entorno tan delicado en el que nos sentimos incómodas para hablar de cómo nos representamos nuestro futuro en particular o el futuro de este lugar en concreto, lo veo muy necesario. Number English and after English and after y haremos zonas de calado y demás, buscaremos a los pescadores para ver cómo pescan, etcétera, y luego visitaremos la isla, explicaremos un poco la isla, la evolución que ha tenido la isla, el Mar Menor y que tienen a lo largo del año, ¿de acuerdo? Cómo son sus ciclos de vida, los pescadores los conocen muy bien, saben cuándo, en la época de pescar cada cosa y dónde y cómo los tienes que pescar. Al final estamos hablando de 200, 300 años de pesca artesanal aquí, dentro del Mar Menor. ¿Vale? Entonces está todo muy... La isla se pasó a ser reserva, se desmantelaron todos los chiringuitos y se limpió pues lo que se pudo. Se limpiaron, se quitaron los muelles y solo quedó aquel que es el tendidón donde hemos atacado nosotros. No, aquí tendría pues una alma. We are here now in the Mar Menor is a period of gathering data and material that we will then further develop. But one of the key aspects of the work, what we're using to do this is 360-degree video, and we're capturing a lot of material here on a 360-degree, a very high quality 8K 360 video that we're going to work with and use as a kind of as a context or an environment to add further elements and layers to that are augmented or metaphoric images, interpretations of the Mar Menor, that we will turn the kinds of invisible things. So we're kind of the title, which echoes the title of the project, which is out of sight, out of mind. So whilst we can't, what we're doing is we're turning what is out of sight to something that is in sight, and therefore becoming within our minds, and a concern of the changing ecosystem in the Mar Menor.
Yeah, so I think we want to tell a multi-layered story and a non-linear narrative. So I think that the this area is rich with format. In terms of moving between timelines, moving between the real, the past, the imagined, the future. We've been keen to kind of gather the content in an open way so that there's an element of co-production in the way that we are developing the piece. So we still don't know exactly where we're going to end up from where we are now, but and the material builds every time we go out and do more filming and gather more footage. To help build those topographies, I kind of would be building networks that will link spaces in different ways. So that could be stuff that you see in the environment, or adding to that kind of metaphysical idea. We can develop relationships between things in the scenes and create different types of movements throughout the environments that we create to create a non-linear platform or application. With that as well, we're using spatial audio, so that's helping kind of generate more immersion with the work. But as we're exploring, there's many different platforms and ways that we can kind of use this work afterwards as well, because we're creating and collecting the content, but it can be disseminated in different ways. So the project here at the Mar Menor has to do with a mollusk, with a mussel that lives in the Mediterranean Sea, but it also lives here in the Mar Menor. And it's the largest mollusk in the Mediterranean. It can be up to 1.20 meters big. It's a very ancient species that has been on the planet for a very long time, and it's endangered. And the project I'm proposing it's part of my Institute for Relocation of Biodiversity. And this institute is working with endangered species that are suffering from loss of habitat due to climate change or due to the change of the ecology. And this institute is trying to find new possible habitats for these animals or sometimes plants. And then we are creating videos
that explain to this animal, in this case to the Pinna nobilis, to the mollusk, how they can find their way to go to this new habitat and what they're going to find in their new habitat and what they need to know to relocate. And these videos are particularly made for these animals, and they're going to be shown to them to help them relocate. In order to create this video that will inform them about their new habitat. And this is where it becomes a bit dystopian or absurd, that this video is actually made for an animal that will probably not understand the video, cannot hear what I say, and doesn't have eyes to see. But this is a bit the bridge where I try again to find this interface between the animal and the human. So in this case it's a video, and of course it's officially made for the animal, but in reality who's going to watch it are the humans. And I'm trying to comment on how humans act in their environment and how they are not cautious and how they also don't know about these animals. So it's also informative or educational in a way.
So we've been working collectively as Board and Research for over 20 years. We're really interested in natural dynamics, so like observing nature and the environment, but looking at it from a system perspective, so looking at the mechanisms and behaviour and patterns of different natural systems. We often use kind of real-time technologies because we're really interested in creating expressions of natural systems that capture that in code or computer models or simulations, but instead of the way that scientists use those to create insights, we use them to create visual experiences. So we're very much interested in how, so when we started researching about Mar Menor, about how there's quite a lot of agricultural land around the lagoon, and which is having runoff, and the runoff is feeding more nutrients into the water, and this is increasing the level of algae, microalgae. So we thought it was a perfect opportunity to do a study just on microalgae. So the idea here is for us to take samples in the lagoon, and we're working with the scientists at the University of Glasgow to then take those back to the UK and then do some really high definition microscopic images of those samples, so that then we can create our own simulation of these algae that are present in the lagoon. Salve
japonesa